Nuevamente es un gusto saludarles, alumnos y alumnas de octavo grado, para compartir con ustedes el contenido propuesto para la semana 8 de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente del año escolar 2022. La unidad 4 se llama Presión, Compresibilidad y sus aplicaciones, y el contenido es densidad de los materiales, principio de Arquímedes y aplicaciones. Vamos a iniciar con la densidad de los materiales. La densidad de un material o sustancial es la relación que existe entre su masa y su volumen. Es una medida de qué tan compactos están los átomos que lo componen. Se define de la siguiente manera. La letra griega ρ es la densidad, m es la masa de la sustancia y v es su volumen. Entonces sería ρ dividido entre masa sobre volumen. Así, mientras más grande sea la densidad de un material, significa que los átomos están muy compactados, como es el caso de los metales, y si la densidad es pequeña, los átomos del material están más separados, como los gases. Para medir la densidad de un líquido, primero se debe determinar su masa usando una balanza y también su volumen utilizando vasos de precipitado o probeta, como en la figura 1. Luego se puede usar la ecuación para calcular ρ. Si se desea conocer el volumen de objetos sólidos irregulares, se mide su masa, pero para obtener su volumen, el procedimiento es un poco diferente. Primero se coloca líquido sobre una probeta hasta un volumen conocido y luego se sumerge el objeto sólido. La diferencia entre el volumen inicial y el volumen final corresponde al volumen del sólido. Y aquí tenemos en la figura 2, para determinar el volumen de un sólido irregular, es necesario sumergirlo en un líquido y medir el volumen desplazado en el recipiente, como se observa aquí en la imagen. A continuación se te presenta una tabla con los valores de densidad de algunas sustancias comunes, como por ejemplo del agua, por ejemplo del aceite, del aire, del helio, que son gases, aire y helio, del acero, del plomo, de la plata y el oro. Aquí está en kilogramos sobre metros cúbicos. Las diferencias en la densidad de los líquidos es el motivo por el que no se pueden mezclar, como en el caso del agua y el aceite. Veamos ahora lo que nos dice el principio de Arquímedes. Arquímedes fue un matemático, físico y astrónomo griego. Arquímedes logró verificarlo siguiendo una serie de pasos sencillos, los cuales consistieron en lo siguiente. En un recipiente lleno de agua sumergió una cantidad de oro puro, de la misma masa que la corona del rey, y midió el volumen que se derramó. Repitió el paso anterior, pero usando diferentes metales. El volumen de agua desplazado por cada metal era diferente al del oro puro, debido a las diferencias en la densidad. El último paso consistió en sumergir la corona del rey en el recipiente con agua y medir cuánto volumen desplazaba. Arquímedes observó que el volumen desplazado era un intermedio entre las mediciones anteriores y por lo tanto la corona debería estar hecha de una mezcla de varios metales, no era de oro puro. Con este descubrimiento dio paso al principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes, que podemos enunciar de la siguiente manera. Todo objeto sumergido en un líquido recibe una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Al partir del principio de Arquímedes podemos saber si un cuerpo flota o se hunde. Tomando en cuenta el peso del cuerpo, existen tres condiciones. A. Si el peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje del líquido, entonces el cuerpo se va al fondo, no existe equilibrio. Si el peso es igual al empuje, entonces el cuerpo se mantiene fijo dentro del líquido, existe equilibrio. Si el peso es menor que el empuje, entonces no se sumerge, en este caso el cuerpo flota. ¿Cuáles son las aplicaciones del principio de Arquímedes? Una de las aplicaciones del principio de Arquímedes es la flotación de los barcos. Y aquí podemos ver en la figura 3 una ilustración de un barco que se mantiene a flote por el principio de Arquímedes. Otra situación en la que se puede apreciar la utilidad del principio de Arquímedes es al observar cómo flotan los globos aerostáticos. Cuando sube un globo aerostático lo hace por el principio de Arquímedes. Al calentar el aire en el interior del globo, se modifica la densidad de esta masa de aire con respecto a la densidad del aire afuera del globo. De este modo, el aire en el interior del globo se vuelve menos denso
que el de afuera, y así el aire de afuera ejerce una fuerza de empuje hacia arriba y el globo flota. Los globos que se llenan con helio, que es un gas noble menos denso que el aire, también flotan y van hacia arriba. Todo es gracias a las diferentes densidades de las sustancias y al principio de Arquímedes. Vámonos con el ponte a prueba. Pregunta 1. ¿Cómo se define la densidad de un material? La relación entre masa y volumen dividiendo la masa por el volumen. Pregunta 2. ¿Cuál de estos enunciados es verdadero? Que el aceite flota en el agua porque el aceite es menos denso que el agua. Pregunta 3. ¿Qué establece el principio de Arquímedes? Establece que la fuerza de empuje sobre un objeto es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. Pregunta 4. ¿En qué circunstancia un objeto estará totalmente sumergido en el fondo de un líquido? Cuando el peso del objeto es mayor que la fuerza de empuje. Y pregunta 5. ¿Qué pasa cuando se calienta el aire dentro de un globo aerostático? La respuesta es: disminuye su densidad y por eso flota. Vamos a las tareas de la semana comprendiendo el principio de Arquímedes. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos un huevo, un recipiente con agua y sal. ¿Cuál es el procedimiento? A. Llena un recipiente con agua e introduce un huevo dentro de él. Notarás que el huevo se va al fondo del recipiente. B. Ahora coloca 3 o 4 cucharadas de sal sobre el recipiente con agua. Disuélvelas bien, es decir, que hay que agitarlas para que se disuelva. C. Introduce nuevamente el huevo y verás que desciende al fondo, pero que tiende a subir. D. Sigue disolviendo más sal y llegarás a un punto en que el huevo flotará como si estuviera vacío. Preguntas. A. ¿Cómo explicas que el huevo se hunda cuando lo introduces en agua? Porque el peso del huevo es mayor que la fuerza de empuje del agua, por ello se hunde. Pregunta B. ¿Por qué crees que el huevo flota conforme agrega sal en el agua? Respuesta. Cuando agregamos sal, la densidad del agua aumenta, por tanto la fuerza de empuje aumenta y el huevo se empieza a flotar. Pregunta C. Explica todo lo que ha sucedido en el experimento. En el experimento sucedió el principio de Arquímedes. Este nos indica que un cuerpo flota cuando la fuerza de empuje del fluido es mayor que el peso del cuerpo. Y de esta manera, alumnos y alumnas de octavo grado, estaríamos completando las actividades que corresponden al contenido de la semana 8 de la asignatura Ciencia, Salud y Medio Ambiente del año escolar 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.